dictaminadoras de reforma del Estado, de estudios legislativos, de justicia y de puntos constitucionales. Agradecemos en todo lo que vale la presencia de los señores presidentes de las comisiones codictaminadoras, del doctor Héctor David Flores Ábalos, del senador Luis Humberto Fernández y del senador Miguel Romo Medina. El motivo de haber convocado a estas reuniones es dar cuenta de un dictamen que, convertido en minuta, nos ha sido turnado por la Cámara de Diputados y que contiene fundamentalmente disposiciones que reforman 8 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114. A efecto de dar el trámite de procedimiento a nuestra reunión, le solicitaría a nuestros señores presidentes que fueran ordenando el pase de lista y la verificación de los asistentes de su respectiva comisión. Señor presidente de la Comisión de Reforma del Estado. Muchísimas gracias. Le pediría al senador Martínez dé cuenta de la asistencia en esta comisión. Te paso la lista. Como lo indica el señor presidente de la Comisión de Reforma del Estado, paso lista de asistencia de la comisión. Senador Patricio Martínez García. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Presente. Y el de la voz también presente, integrante de esta comisión, por tanto hay quórum, 3 de los 5 integrantes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Con mucho gusto, señor presidente. Senador Héctor David Flores Ábalos. Presente. El senador Miguel Ángel Chico Herrera. Presente. El senador Manuel Cavazos Lerma. Presente. Y el de la voz presente. Hay asistencia de toda la comisión, presidente. Muchas gracias. Le pediría de nueva cuenta al señor senador Martínez, al señor senador Héctor Flores, nos diera cuenta de la asistencia de la Comisión de Justicia. Con mucho gusto, senador presidente. Senadora Ivonne Álvarez García. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Presente. Senador Jesús Casillas Romero. Presente. Senador Enrique Burgos García. Presente. Senadora María del Rosario Guzmán Avilés. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Senadora Angélica de la Peña. Senador Manuel Cárdenas Fonseca. Hay quórum. Y el de la voz presente, hay quórum, presidente. Muchas gracias. Senador Martínez, nos haría el favor de dar cuenta de la asistencia, Señor presidente. atendiendo a los que ya suscribieron por ahí. Claro que sí, señor presidente, como indica, senador David Amador de Axiola, Presente. de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senadora Diva Daniela Gasterón Bajo. Senadora Ivonne Elena Álvarez García. Presente. Senadora María Verónica Martínez Espinosa. Senador Luis Sánchez Jiménez. Presente. Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Presente. Por tanto, hay quórum, señor presidente, de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchísimas gracias. Habiéndose agotado la lista de asistentes y declarado el quórum, se abre formalmente esta sesión. Le rogaría de nueva cuenta al señor senador Héctor Flores que pusiese a consideración de todos los presentes el orden del día de nuestra sesión. Con mucho gusto, senador presidente.
Todos tienen el orden del día que ha sido previamente distribuido en las carpetas que se les hizo llegar. Prácticamente constituye el orden del día 6 puntos que me permitiría leerlos brevemente. Lista de asistencia y declaratoria del quórum, que ya fue agotado. 2. Aprobación del orden del día. 3. Discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto sobre la minuta que reforma y deroga los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de declaratoria de procedencia, recibida el 24 de abril en curso. Punto 4. Discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto sobre la minuta por la que se modifican los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inmunidad de servidores públicos, recibida el 5 de marzo del 2013. Punto 5. Discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto sobre las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero constitucional, presentadas por diversos senadores, así como por la Honorable Legislatura del Estado de Baja California Sur, Asuntos Generales. Habiéndose leído, sería la aprobación, para tomar la aprobación del orden del día, quienes estén en sentido positivo, a favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. ¿Ha sido alguna abstención o voto en contra? Ha sido aprobado el orden del día, presidente. Lo menciona. ¿Alguna abstención o voto en contra? ¿Usted en abstención? No, estamos viendo nada más el número 1. Sí. No, estamos viendo el número 1. ¿Sí? Sí. ¿Correcto? ¿De acuerdo, senadora? Muy bien. Bien. Aprobado. Como... Perdón, presidente. Perdón. Nada más, dado que no tenía yo la lista actualizada en la Comisión de Justicia, omití tomar la asistencia de la senadora Diva Gastelum. Senadora Diva Gastelum, que se registre su asistencia, por favor. Ok. Pero déjate de todos modos. Muchas gracias, presidente. Solamente que se me toma la asistencia de la Comisión de Justicia. Estaba yo votando. Gracias. Igualmente, senador Tapia. Gracias, senador Tapia. Tomada. Muchas gracias. Como lo mencionamos hace un momento, la minuta que procede de la Cámara de Diputados contempla la reforma a 7 artículos de la Constitución, particularmente en lo referente al título 4, que se refiere a responsabilidades de los servidores públicos y del Estado, con objeto de que tengamos una referencia descriptiva en lo fundamental del contenido de esta minuta. Le pediría al secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales, que a su vez ha tenido reunión con los respectivos secretarios técnicos de las comisiones dictaminadoras, nos haga favor de hacer la reseña del contenido fundamental de la minuta. Si fuera tan amable, licenciado Canseco. Con mucho gusto, señor presidente, con el permiso de las senadoras y los senadores de estas comisiones unidas. Como le señalaba al señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la minuta recibida el día 24 de este mes comprende la modificación, el planteamiento de modificaciones a 8 preceptos constitucionales. En el caso del artículo 17, en el apartado de derechos humanos, plantea la adición de un párrafo para establecer que por conductas que tengan como consecuencia delitos del honor, privativas de libertad. En el caso del artículo 61 constitucional, se plantea como uno de los objetivos de esta minuta la supresión del llamado fuero constitucional o de la previsión de la declaración de procedencia cuando algún servidor público de los enunciados en el artículo 111 constitucional fuera imputado de la comisión de un delito. Este es el caso específico de la situación de ustedes y de las señoras y señores diputados federales. En la indicación constitucional del artículo 61. Por otro lado, en el artículo 108 constitucional, regresaré al 74, fracción quinta en un momento,
El artículo 108 constitucional se plantea la derogación de su segundo párrafo, que establece el régimen particular de responsabilidades del presidente de la República, consistente, como ustedes conocen mejor que yo, en que solo podrá ser enjuiciado durante su encargo en el caso de comisión del delito de traición a la patria o delitos graves del orden común. El artículo 110, que es el siguiente planteamiento de modificación relativo al procedimiento de juicio político, se plantea incorporar como sujeto de este procedimiento al titular del Ejecutivo Federal y una segunda modificación para que en el caso de ser enjuiciado por este procedimiento el Ejecutivo Federal, la mayoría que se requiera para la imputación correspondiente sea de la mayoría calificada y no una mayoría simple. Se plantea también la modificación al artículo 111 constitucional, esencialmente con dos elementos: la supresión de la declaración de procedencia cuando se haga la imputación de la comisión de un delito a los servidores públicos hoy enunciados en el primer párrafo de ese precepto, y se plantea también en una enunciación que la habrán ustedes visto de servidores públicos que no estarán, no tendrán la inmunidad procesal transitoria ante una imputación de carácter penal, pero se plantea también una situación especial para enfrentar el proceso, particularmente en términos de no sujetárseles a la prisión preventiva y de no, por haber sido imputados en la comisión de un ilícito, tener como consecuencia la pérdida del cargo. Hay tres modificaciones adicionales que tienen que ver con el planteamiento de la supresión del fuero constitucional, que impactan por razón de congruencia en la normatividad de nuestra ley suprema. La derogación de la fracción quinta, del primer párrafo de la fracción quinta del artículo 74 constitucional, o la intervención de la Cámara de Diputados en la declaración de procedencia, y la derogación del primer párrafo del artículo 112 y del segundo párrafo del artículo 114, que también hacen referencia a fases procedimentales de la declaración de procedencia. El dictamen, como lo habrán observado las señoras y los señores senadores, presenta a su consideración el texto de la minuta aprobado por la Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente. Quisiera hacer una consideración a los presentes, a reserva de escuchar sus opiniones y los puntos de vista, desde luego de los integrantes y de los presidentes de las respectivas comisiones. Como estamos prácticamente en las postrimerías de este periodo ordinario de sesiones, quisiéramos consideraciones de ustedes respecto a la posibilidad de que en términos generales fuese aprobado el documento y se enunciaran las reservas que al respecto hubiere, y si estuvieran de acuerdo los presidentes, poderlas llevar al Pleno. ¿Estaríamos de acuerdo? De acuerdo. Sí, bueno, lo sometemos a Sí, lo sometemos a votación. Sí, perdón. Senador Cárdenas. Nada más un comentario, senador Burgos. Yo le suplicaría que pudiera anunciar, independientemente de que lo hice llegar a cada uno de los senadores, que un servidor hizo llegar un escrito a los presidentes con la súplica de que se repartiera o se hiciera o se aceptara como repartido formalmente a los integrantes de las comisiones, de tal suerte que si viene en ese documento excluir cuestiones como los síndicos o otro tipo de detalles,
el mismo fuera atendido en lo personal por cada uno de los senadores. Y bueno, si formalizado esto, ya se decide en los términos que usted lo comenta, que se tome en lo general, no tendría ningún inconveniente. Nada más la súplica es que se cumpliera con la petición que les hice de que las tres comisiones dieran por formalmente presentado y entregado este documento de comentarios y observaciones. Sí, desde ya luego. lo otro, pues bueno, porque no quiero quedar superado, porque si en un momento dado ya, si en un momento dado ya se acuerda que esto se vaya en lo general al Pleno, yo no tengo inconveniente y quedaría superada la petición mía. No, desde luego estamos recibiendo las consideraciones en lo general. Es decir, está oportuno, sí, es oportuno el comentario. Estamos recibiendo consideraciones en lo general. Señor presidente, y con el ánimo de resolver la inquietud del senador Cárdenas, bueno, tendríamos por entregado el documento en el entendido que el formato para ser considerado en el Pleno tendría que ser una propuesta de modificación al dictamen, coloquialmente llamado una reserva. Entonces, el documento el cual usted presenta, en la lógica que está planteando el senador Burgos, tendría que traducirse al formato y al procedimiento de la reserva, si me permiten el humilde comentario. Adelante, Nada más para precisar el comentario del senador, pues eso fue lo que dije en otras palabras. Es que yo lo dije más claro. Sí, ok. ¿Y no recibimos las demás? No, sí, la muestra de lo que acabas de proponer. Ah, ok, exacto. Presidente. Sí, adelante. Gracias, presidente. Solamente quiero solicitar a que la Secretaría Técnica pudiera verificar la fecha de cuando el grupo en los antecedentes, en el inciso B, se especifica la iniciativa que presentamos senadoras y senadores del grupo parlamentario. Simplemente nada más que verifiquen, que corrijan la fecha. En el primer párrafo del inciso B, en la página 16, se señala que presentamos una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución en esta materia, pero especifica la fecha 13 de diciembre de 2006, cuando realmente fue 13 de septiembre de 2016. ¿Sí? Simplemente cambien el mes. Claro, tomamos nota, por Muchas supuesto. gracias, Por supuesto. presidente. El señor senador Alejandro Encinas. Sí, ya que estamos en asuntos de procedimiento. Y Marta Tagle. ¿Primero Marta Tagle? Sí, por favor, sí. Sí, Marta Tagle, por favor, senadora Tagle. Sí, bueno, es que justo mi intervención, más que de forma, es un asunto de procedimiento, porque tengo la duda de que los dos dictámenes que se están presentando en el punto 3 y 4 en el orden del día, que son proyectos de dictamen de minutas sobre el mismo tema, ¿cuál va a ser el procedimiento que esté planteando las Comisiones Unidas? Porque el primero que está listado es el que llegó recientemente por parte de la Cámara de Diputados, donde se busca quitar el fuero también al presidente de la República y reforma otros artículos, y en el que está en este Senado de la República desde 2013, no considera esta eliminación del fuero para el presidente, pero también tiene que ver con el mismo tema. Entonces, de ser aprobado uno en lo general, el otro queda sin discusión, ¿o cuál es la propuesta que tiene las mesas directivas de estas comisiones al respecto de estas discusiones? Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador José María Martínez. Gracias, señor presidente. Es solo una precisión.
para que estemos todos claros, lo que se ha sometido a consideración y que ha dado lectura el señor secretario técnico de la comisión, el licenciado Morelos Canseco, es solamente con relación al punto 3, que es la minuta en materia de declaratoria de procedencia que fue recibida el día 24 de abril. No así las iniciativas que veremos en el punto 5 y tampoco hemos agotado los puntos 4 y 5. Se ha puesto a consideración por parte de la presidencia que se someta a consideración en lo general y que eventualmente las reservas, como fue el caso del senador Manuel Cárdenas, puedan ser sometidas y discutidas ya en el Pleno. Es básicamente pues la precisión, para que estemos todos claros, es solamente con respecto al punto 3 de la orden del día aprobada. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Encinas. Es que mi duda continúa. Sí. Es que mi duda... Sí, entiendo perfectamente que está a consideración solamente el punto 3, lo entiendo, pero si se aprueba, o sea, pensando en que se apruebe la propuesta de que se apruebe en lo general y se vaya al Pleno, se supone que el punto del orden del día siguiente, o sea, no se levantaría esta comisión, sería discutir el siguiente punto, que quedaría entonces sin efecto, porque ya no podemos votar otro dictamen que tiene que ver sobre la misma materia, prácticamente los mismos artículos, y entonces lo que estoy preguntando es si eso tiene caso, pues, o sea, si, o cuál es la intención de tener las 2 minutas en el orden del día, si una de ellas va a quedar sin efecto. Cómo no, muchas gracias. Perdón. Gracias. Perdón. Senador Martínez y el senador Encinas. Solo, de nueva cuenta, con el ánimo solamente de precisar, se trata de 2 dictámenes con finales distintas, sin embargo, también el tratamiento que todos tenemos conocimiento porque nos fue compartido de manera previa por la presidencia de la comisión, es también distinto. Uno que tiene que ver con una consideración de fondo, que es la minuta recién el 24 de abril, y la otra que tiene que ver con una observación que se está haciendo muy puntual con motivo de una fe de ratas que se hace llegar desde la Cámara de Diputados al Senado de la República, que es cuya recepción es con fecha 5 de marzo. Por eso es la intención, si nos permitirían agotar el primer punto del orden del día, que es el 3, bajo la consideración que ha expresado el señor presidente, el senador Enrique Burgos, y a partir de eso seguiríamos con el orden del día. Gracias. Muchas gracias. Señor senador Encinas. Sí, estamos en cuestiones de procedimiento. Primero, respecto a la preocupación de la señora Marta Tagle, yo creo que no hay ningún problema con avanzar en el dictamen de la minuta que se nos ha enviado por Cámara de Diputados, toda vez que los 2 dictámenes que se nos presentan en el punto 4 y 5 del orden del día son para desechar las propuestas. Uno, por inconsistencias en el proceso legislativo, con lo cual se regresa la minuta a la Cámara de Diputados, y otro que declara improcedentes y manda al archivo las distintas iniciativas que se abordan. De modo tal que el único dictamen que entra al fondo de la discusión de la reforma constitucional es el que tenemos en el punto 3. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo que podemos posponer, si es que hubiera acuerdo en el dictamen, para las propuestas en lo particular, presentarlas al Pleno. Pero creo que desde ahora debemos de tomar la previsión de apegarnos estrictamente al reglamento. Correcto. Y tratándose de una reforma constitucional, hay que señalar que no se puede dispensar la segunda lectura, como se ha venido procediendo en los últimos dictámenes, que son de leyes secundarias, y que además de que no se puede dispensar la segunda lectura, solamente se puede discutir 24 horas después de que el dictamen fue presentado al Pleno del Senado. Entonces, es correcto. Para que la premura no se convierta posteriormente en un asunto de violación de nuestras normas. Es correcta la puntualización, efectivamente, tratándose de reforma constitucional, deben ser dos lecturas en sesiones, por supuesto, distintas, naturalmente, y dentro del lapso que el reglamento marca. Si hubiese alguna otra consideración, votaríamos. Sí, senador Cárdenas, pondría... Perdón, senador Cárdenas. Bueno, visto así y atendiendo
a lo que señalaba el senador Luis Humberto, entonces yo estaría haciendo propia la presentación aquí en comisiones de las observaciones que tengo para que se desahoguen, se tengan cada una de ellas como formalmente presentadas, las discutamos y se desahogue el documento. Sí, no, aquí. ¿Ok? Digo, porque si no, pues como yo no tengo grupo parlamentario y el que pudiera tener es tan amplio, Sí. yo preferiría dar el debate aquí y poder acercar posiciones respecto de lo que estoy planteando en cada uno de los puntos, a que nos vayamos a hacer con reservas en lo particular al Pleno. Entonces modificaría el criterio. Es que no. Sí, es que lo primero que yo planteé es que se formalizara, no el que yo lo hubiera enviado, sino la petición Sí. a cada uno de los Sí, integrantes, sí, ¿no? sí, sí. Hasta ahí llegué. Ok. ¿no? Ok. Sí. Ahora, Es correcto. planteado eso Sí. y resuelto las cuestiones que planteaban de procedimiento y aclarado el por qué nada más se ve uno, yo lo que someto a consideración de las comisiones es cada uno de los puntos de las modificaciones que están en el documento que entregué para que los podamos desahogar. Pero ya la discusión general, ¿no? Y entraremos eventualmente ante Sí, la por eso, pues. De acuerdo, ¿no? Nomás se lo estoy Sí. comentando, tendrán que decirlo ustedes en qué momento es. Tomamos nota. Senador Flores. Sí, pondría yo sobre el mismo tema. A ver, sí. A ver, otra vez. Yo quisiera hacer uso de la voz para... Sin lugar a dudas es un tema muy interesante y por supuesto es un tema en el que muchos tenemos interés de participar. Pero en la reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios se planteó esta posibilidad de tomar la votación en lo general en las comisiones y meter las reservas al Pleno y tener el debate amplio y largo como se requiera en el Pleno del Senado. El planteamiento que hace el senador Cárdenas es un planteamiento contradictorio a lo que se ha acordado o lo que se puede acordar. Entonces sí hay que dejarlo en específico, porque entonces estamos hablando de que no se va a respetar el primero. Entonces yo lo que plantearía es que la mesa definiera perfectamente el procedimiento. Y si el procedimiento es, tenemos un acuerdo en los grupos de que se vote en lo general y nos vayamos al Pleno y tengamos la discusión más amplia posible y solo se registren las reservas, o si desde este momento va a hacer todas sus reservas, nos vamos a ir a una votación aquí en las comisiones y luego volverlo a hacer en el Pleno. Entonces yo rogaría al senador Cárdenas que por qué no aceptamos la primera propuesta, que se registre su documento como las reservas al documento y que el debate lo demos ampliamente en el Pleno por economía procesal. Es exactamente eso lo que no quiero. Entonces, pues, procedan en los términos que deban de proceder, porque mi primera intervención fue para una cosa y visto así, entonces entro a la siguiente etapa, porque si lo que quieren es llevarme al Pleno a discusiones testimonialistas en términos de grupos parlamentarios, yo creo que este es un tema que debiéramos de agotar en la medida de lo posible en la práctica parlamentaria dentro del trabajo de comisiones. Pero esa es mi petición. Si la misma tuviera que ser sometida a consideración y votación bajo estos últimos argumentos, tengo que quedar sujeto a eso y luego con mucho gusto. Las reglas son parejas para todos.
Muy bien, solo para que clarifiquemos, y gracias por el comentario, senador Cárdenas, sería la propuesta a consideración de todos el que hubiese una votación en lo general y que enseguida hiciéramos, eso sí, la referencia a quienes van a hacer una reserva, aunque se presente en el Pleno, y enunciando incluso el contenido y el articulado para que se lleve un registro puntual, decir, bueno, registramos que hay reservas de tal senador o senadora en tal sentido,